Hoy verán por qué el único campo que tiene que aprenderse es el de la carga puntual. Y punto. Bien, hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. La idea es que hoy empecemos a establecer cómo evaluar los campos electromagnéticos en situaciones arbitrarias. Ya habíamos establecido que un campo vectorial es una familia de vectores que van a estar definidos cada uno en cada punto del espacio. O sea, es simplemente un vector que va a estar etiquetado por precisamente su coordenada espacial. Así, por ejemplo, el campo E evaluado en R0 lo que me dice es el vector de campo en el punto R0. El ejemplo más sencillo que grosso modo descubrimos la vez pasada es el campo de una carga puntual. Aquí entonces simplemente es como la expresión de la fuerza de Coulomb dividida por la carga, como establecíamos. Este va a ser la semilla de todo lo que vamos a construir gracias a la superposición lineal. De su misma expresión vemos que el campo electrostático de una carga puntual es radial y la magnitud del campo depende linealmente de la magnitud de la carga que lo genera. Y podríamos entonces establecer los vectores en cada punto del espacio, como mencioné en algún momento, que sería poner vectores en puntos vecinos, y eso nos daría una idea de cómo sería el campo de la carga puntual ya visualmente. Claro, esta tarea puede ser muy tediosa, pero ahora gracias a la utilización de ordenadores es posible hacerlo con gran precisión. Por ejemplo, tenemos software como Mathematica, MATLAB o plataformas como GeoBra y PhET, donde nos permiten visualizarlos así sea en cierta aproximación, incluso en 3 dimensiones. El ordenador lo que hace es precisamente lo que había dicho, que es una idea conceptual sencilla, que es pararse en un punto, evaluar el vector que le corresponde al campo y graficarlo. Por ejemplo, utilizando matemática el comando stringplot, se puede encontrar una gráfica de este tipo para el campo de la carga puntual, donde vemos que efectivamente es radial. La gráfica que estoy presentando lamentablemente no presenta la escala de los tamaños de los vectores exactamente, precisamente porque decrece muy rápido. Pero la intensidad del campo se identifica con los colores que he dibujado. Entonces, por ejemplo, el rojo es muy intenso y ya cuando el campo disminuye su intensidad va hacia el morado. O sea, me alejo de la carga y veo que el campo disminuye. Este campo entonces es radial y para la carga positiva sale de la carga, va hacia afuera. Mientras que si grafico la carga negativa, el campo es idéntico, sino que ahora va entrando. De aquí que entonces nosotros vayamos a llamar a las cargas positivas como fuentes del campo y a las cargas negativas como sumideros. En general vamos a casi que evitar la palabra sumidero y llamaremos a las cargas fuentes de campo eléctrico. Otra cosa que se está perdiendo en la gráfica de stringplot de matemática es el hecho que el campo eléctrico de una carga puntual es esféricamente simétrico. Como es de esperarse, el sistema de un punto, ustedes lo pueden girar en cualquier dirección y no va a cambiar, yo no noto ningún cambio. Lo mismo va a suceder con el campo eléctrico, que debe satisfacer esa simetría. Si yo giro el sistema no debería notarse ningún cambio, es esféricamente simétrico también. Las gráficas que estoy presentando parecen no respetar esto, pero es simplemente un efecto de los puntos que el programa mismo es para graficar los vectores. Si hubiera escogido puntos radiales a la misma distancia radial de la carga, entonces se vería la distribución esféricamente simétrica. Pero el objetivo de este capítulo es empezar a entender cómo calcular campos de manera genérica. El campo de la carga puntual va a ser la semilla y por eso es muy importante. Sin embargo, la expresión que estoy mostrando está restringida solamente para la carga en el origen y pierde algunos elementos que me van a facilitar el camino cuando haga superposición lineal, igual que sucedía con la fuerza de Coulomb. Entonces tenemos que volver a escribirla de tal manera que se evidencie la posición de la carga y de una vez también me deje claras cuáles son las componentes. Entonces nuevamente voy a partir del campo de la carga puntual, pero entonces voy a dejar expresado el vector relativo a la posición donde yo estoy midiendo
donde estoy considerando que mi carga está en la posición R0, con coordenadas x0, y0, z0. Entonces el vector relativo es simplemente la diferencia entre R menos R0. Y su norma pues es la norma de este vector. De esta manera entonces encuentro el campo eléctrico de la carga puntual en posiciones arbitrarias en coordenadas cartesianas. Entonces, para los objetivos de este video vamos a considerar solamente distribuciones de cargas puntuales. La próxima vez veremos cómo tratar de hacer casos de distribuciones de carga continua. La idea es simplemente utilizar superposición lineal y considerar entonces que el campo total en un punto dado va a ser la suma vectorial de los campos generados por distintas cargas. Y los campos generados por cada carga puntual yo ya lo conozco, lo acabamos de evaluar. Entonces este campo que estoy encontrando, que es una sumatoria de términos, lo único que me está diciendo es en cada punto del espacio haga la suma vectorial de los vectores. Acá precisamente lo que estoy mostrando es cómo para dos cargas me paro en algún punto del espacio y veo cómo son sus contribuciones al campo, de tal manera que lo que yo llamo campo es precisamente la suma vectorial de ellos dos. De nuevo, conceptualmente es sencillo, es sumar vectorialmente dos campos distintos y voy a obtener un campo vectorial total. Ahora, utilizando este método, ya podríamos entonces no solamente graficar el campo eléctrico de una carga puntual, sino el campo eléctrico de la cantidad de cargas puntuales que yo quiera. Por ejemplo, nuevamente le puedo pedir a Matemática que me grafique el campo de dos cargas iguales con signos opuestos, el famoso dipolo. De esta manera entonces tenemos una visualización y vemos cómo el campo total es muy distinto al de las dos cargas por separado. La suma vectorial entonces, por ejemplo, muestra puntos donde justo en la mitad de las dos cargas se ve que todos los vectores de campo son horizontales. Esto en cierta manera tiene que ser más o menos claro, porque justo en el medio de las dos cargas, las dos tienen una contribución exactamente idéntica, pero en direcciones opuestas verticales, de tal manera que su componente vertical se va a cancelar y solamente me va a quedar una componente horizontal. También esto se puede entender utilizando argumentos de simetría. ¿A qué me refiero con esto? Cojan este sistema de dos cargas y pongan un espejo en la mitad. Cuando yo pongo un espejo en la mitad, lo que sucede es que donde yo veía la carga positiva, veo la negativa y viceversa. O sea que los campos tienen que satisfacer eso, que cuando yo ponga un espejo en la mitad, ellos tienen que revertir su dirección, porque habíamos dicho que las líneas de campo van hacia las cargas negativas y vienen de las cargas positivas. Y la única manera para que los campos efectivamente respeten esta simetría de simplemente invertir su dirección sin que cambien su inclinación en el medio es precisamente que sean horizontales. Aquí entonces tenemos un ejemplo donde es dramático y se ve bien cómo las cargas positivas son las fuentes y las cargas negativas son los sumideros. Aprovechando el poder del ordenador, puedo por ejemplo graficar la situación en que las dos cargas ya no son de igual en magnitud, sino que una es más pequeña que la otra. Por ejemplo, un medio y un quinto de la carga positiva. Vemos que a medida que la carga positiva aumenta, el campo se va pareciendo más al de la carga positiva sola. O sea, se empieza a extender esta región que se asimila más al campo de ella aislada y la región cercana a la de la carga negativa en cambio se empieza a deformar y se reconoce cada vez menos el campo de una carga puntual en sus vecindades. De todas maneras, es obvio que cuando yo me acerco mucho a una carga, su campo, el de ella individual, va a ser mucho más intenso y va a dominar. O sea, cerca de ellas el campo debe parecerse mucho a como si ellas estuvieran solas en el universo. Lo que vemos entonces es que simplemente sumando punto a punto las contribuciones vectoriales del campo, puedo visualizar el campo eléctrico en cualquier circunstancia con cargas puntuales estáticas. Algo que quisiera que apreciaran de las gráficas que estoy mostrando es que precisamente la unión de los vectores de campo que están siendo graficadas muestran unas líneas que serían como las líneas de flujo que en algún momento hablé sobre
la hidrodinámica y la analogía de la hidrodinámica. Estas líneas son las que vamos a llamar las líneas de campo. Entonces, hay dos formas de representar un campo vectorial. Una es precisamente colocando en puntos vecinos los vectores de campo asociados a cada punto. Y otra vez simplemente dibujando las líneas. Ustedes me dirán que es más conveniente la primera, porque si dibujo solamente la línea no voy a saber hacia dónde está apuntando el vector. Esto es cierto, pero sin embargo, como yo puedo saber en qué lugar están las cargas positivas y las cargas negativas, yo podría saber en qué dirección va a apuntar. Hacia las negativas y desde las positivas. Otra queja que se podría hacer es que con las líneas de campo no estoy viendo la magnitud del campo eléctrico. Superficialmente esto parece ser cierto. ¿Dónde queda la magnitud del campo? Sin embargo, algo que va a quedar claro más adelante es que la magnitud del campo eléctrico también está condensado en las líneas de campo. De la siguiente manera. En los puntos donde las líneas de campo estén más densificadas, o sea, yo encuentre más líneas de campo por unidad de volumen, voy a tener intensidades grandes de campo. Y en los puntos donde la densidad de líneas de campo sea menor, el campo va a ser menor. O sea, yo puedo ver en qué dirección está disminuyendo el campo eléctrico simplemente viendo en qué dirección se abren y se va perdiendo la densidad de líneas. Lo mismo, si veo que las líneas de campo se están cerrando, entonces su densidad está aumentando y el campo eléctrico está aumentando también en magnitud. En las gráficas que estoy presentando esto no se aprecia completamente porque precisamente el programa, al ver que las líneas se están abriendo, él empieza a graficar nuevas líneas de campo que antes no estaba dibujando, pero que sí estaban ahí. Más adelante vamos a ver que las líneas de campo solo pueden nacer o morir en las cargas, no pueden aparecer de la nada como precisamente pareciera que lo hicieran en estas gráficas. Entonces tenemos unas líneas de campo cuyas tangentes van a ser precisamente los vectores de campo y que me van a permitir representar mis campos vectoriales electromagnéticos en términos de unas líneas que me dirían precisamente la dirección de los campos y su magnitud. También está contenida ahí. Con esto entonces hemos establecido las primeras reglas para calcular campos electrostáticos de cargas puntuales. Y podríamos hacer alguna serie de ejemplos que pues haré en otro espacio. Lo que nos queda es cómo yo puedo utilizar esto para extenderlo a una situación general donde las cargas no sean necesariamente puntuales. Eso será lo que estudiemos la próxima vez. Bien, chévere. Hasta luego.